Hablando de mujeres, hay una que es muy destacada, es periodista de investigación, colabora en la red de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y también en el periódico Reforma. Me estoy refiriendo a María Elena Cantú. María Elena, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Al contrario, Oscar, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio en este día tan importante. Un abrazo a Pepe, ojalá que pronto se restablezca. Efectivamente, como bien han señalado tú, Jenny, Laura, Maru, de manera muy puntual, este 8 de marzo hemos visto imágenes dolorosas e intolerables en México. Ayer en la noche observamos en el país, en distintas partes, estas velas que representan historias de crímenes que jamás debieron ocurrir y que están en casi absoluta impunidad. Ustedes ya lo han informado, estuvieron presentes mujeres que exigen el freno a la violencia feminicida, pero también mujeres buscadoras. Y de ellas quiero hablarte esta noche. Mujeres que lo primero que hay que reconocer es que han convertido su dolor en fuerza y en lucha, y por eso nos inspiran este día. Vamos a escuchar a Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México. El 30 de octubre del 2015 es cuando yo pierdo a mi primer hijo. Y el día que pierdo la vida y me veo en la obligación de seguir viviendo para buscarlos, porque si no los busco yo, nadie más lo va a hacer. El 4 de mayo del 2019 vuelven a desaparecer a 2 de mis hijos. Imagínate el dolor de una madre de estar perdiendo y perdiendo a sus hijos. Pues me volví loca de dolor y desesperación, pero no me quedé en mi casa a llorar. Sabía que tenía que ser yo la que saliera a buscarlos inmediatamente, porque por parte de las autoridades había sido nulo el apoyo que había recibido por parte de ellos. Oscar, 3 hijos desaparecidos, es decir, es impensable. ¿Qué está pasando en este país? Imaginemos, Oscar, para poder dimensionar la magnitud, el Estadio Azteca en su máxima capacidad y 1/3 de la cancha también ocupado. Ahí están hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, en fin. Ahora imaginemos ese estadio que estaba lleno, totalmente vacío. Todos han desaparecido. Estas 115,000 personas salieron de su casa y no han regresado. De acuerdo con T-Research, estos son los números. En este sexenio, solo en este sexenio han desaparecido 49,787 personas, que son 15,230 personas más que en el sexenio de Peña, 32,733 más que en el sexenio de Calderón. Hoy en México, cada día en promedio desaparecen 31 personas cada día y cada 46 minutos una. Por lo menos desaparecerán 2 cuando termine tu noticiario. Es decir, estamos enfrentando una crisis humanitaria. ¿Quiénes los desaparecen? ¿Se castigan esos crímenes? Entre estas y otras preguntas, el Comité contra la Desaparición Forzada, sede de Naciones Unidas, visitó México el 2021 y ofreció un informe muy interesante que recomiendo ampliamente, que publicó en abril de 2022. ¿Qué nos dijeron entre muchas otras cosas? Los perpetradores son agentes públicos de los 3 niveles estatales, así como actores no estatales con diversas formas y grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos. ¿Se castigan estos crímenes? La respuesta es contundente. No. La impunidad en México, nos dijo el CED, es un rasgo estructural y favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, perpetuando, escuchemos, el paradigma del crimen perfecto. ¿Qué significa eso en la vida de una persona? Escuchemos a Cecilia Flores. ¿En dónde buscan las madres? Nos vamos a los montes, escudriñamos la tierra y llegamos en la ocasión de decirle: todo lo que no sea tuyo, entréganos. Lo que está aquí enterrado clandestinamente y que sabes que no debería estar aquí, entréganos. Tú no vas a dar. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros para sacarlo? No sabemos. Hemos encontrado esa señal. Sabemos que la fe es la que nos mantiene a hacer todo eso. La fe es la que nos ayuda para encontrar a estas personas. Así que con la fe que nosotros le hablamos a la tierra, a las plantas, al monte, al aire, porque así ha llegado nuestra locura de tener que hablar hasta con el aire para decirle: guíanos a donde están nuestros hijos. Estas decenas de miles de Cecilias, Oscar, con la vida rota, afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos. Y por si no fuera esto suficiente, en el país
tenemos muchas víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y asesinato. Tenemos más de 20 personas buscadoras asesinadas desde 2010 y escucha, 15 de ellas en el gobierno de López Obrador, de acuerdo con diversos colectivos. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no solo no ha garantizado el derecho a ser buscado en este país, sino además ha fallado en proteger a las personas buscadoras, en su mayoría mujeres. Esta es la razón, Óscar, por la que acudieron este 28 de febrero pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia se llamó Protección a Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas en México. Quiero presentarles dos voces particularmente dolorosas. Adelante. Alejandra Martínez, hermana de Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desaparecido desde el día 12 de julio del año 2020. Y soy integrante del colectivo por las voces sin justicia en Sinaloa. Quiero centrarme en el caso de Rosario Lilián, nuestra compañera, quien buscaba a su hijo en la Cruz, Sinaloa desde el año 2019 y quien fue asesinada por el hecho de buscar en el año 2022. Rosario organizó una misa por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición y saliendo de misa a las 9 de la noche, un grupo de personas del crimen organizado se la llevó y fue localizada tirada en un camino a las 12 a.m. Su cuerpo fue envuelto en la lona que llevaba la foto de su hijo. La mataron a golpes y le pasaron con una camioneta por encima. Soy Viviana Mendoza, busco a mi hermano Manuel Ojeda Negrete, que lo desaparecieron el 8 de enero del año 2018. A través de el largo camino que ha sido buscar a mi hermano, digo públicamente que a nosotras las buscadoras se nos ha negado la protección en varias ocasiones. El Estado asegura que tenemos riesgo debido a nuestra condición de víctimas y no por nuestras labores de búsqueda, sin considerar que de manera implícita también corremos riesgos por el simple hecho de ser mujeres ante la falta de un enfoque diferenciado. En México, las instituciones están rebasadas. Los mecanismos de protección que nos brinda el Estado son ineficientes. Cuando queremos... María Elena, los datos que nos presentas son escalofriantes, los testimonios aterradores, porque además en este comparativo que tú haces con el Estadio Azteca, pues hay que multiplicarlo, por lo menos pensemos en tres, en un padre, una madre, un hermano, ya digamos nada más esos tres que no saben a ciencia cierta qué pasó con su familiar, no tienen una tumba donde llorarle y aparte, pues estas condiciones que tú nos dices en donde se exponen a ser asesinadas por el gran pecado de buscar a un familiar del que no sabe nada. Así es un drama horrible porque son vidas rotas, Óscar, y además vidas que el Estado no quiere ver, no las quiere proteger. Esta es una de las muchas historias, pero lo que contaron ahí dejó verdaderamente impactados a las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué terminó esa audiencia? Bueno, pues Andrea Poshak, que es la comisionada presidenta y además relatora para México, habló de tres prioridades, Óscar. El Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente las búsquedas. 2, debe fortalecer urgentemente la identificación forense. 3, debe combatir la impunidad. Que salir a buscar a sus seres queridos implique poner en riesgo su propia vida es intolerable. Eso dijo la CIDH. La respuesta del Estado fue simplemente una vergüenza, un rosario de normas y normas y normas que evidentemente no cumplen. De verdad te agradezco mucho, Óscar, el espacio. Qué gusto platicar contigo y qué oportunidad este día para poder hablarle al auditorio de este problema mayúsculo que tiene que tener un fin. Tenemos que exigir un México en el que todos y todas realmente vivamos en paz. Óscar, muchísimas gracias. Al contrario, María Elena Cantú, siempre es un placer enorme escucharte, que nos compartas esta información tan maravillosamente explicada y desde luego que es un tema en el que no hay que quitar el dedo del renglón porque hay que denunciarlo para esperar que en algún momento pudieran cambiar las cosas. Gracias de nuevo, María Elena. Al contrario, Óscar, muchas gracias. Gracias al equipo. Muy buenas noches. Ya lo decíamos al inicio de esta entrevista, ella es periodista de investigación que colabora en la red Dialoga de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También la puede usted leer en el periódico Reforma y constantemente pues la estaremos molestando para que nos comparta estos datos que son de mucho interés. Es María Elena Cantú.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.